Somos Aposento Alto, donde todo comienza. Buenos días, amados hermanos que están aquí tanto presencial en nuestra amada iglesia Aposento Alto, y buenos días a todas las familias y hermanos que están presencial y que por algún u otro motivo no pudieron venir acá a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a esta hermosa reunión dominical de nuestro domingo de hoy, y pues por favor quiero que se ponga sobre sus pies para empezar a adorar y ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, yo siempre me pongo a pensar el mover de Dios y toda esta semana que ha pasado, y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos acá de pie. Y porque es ese Señor y ese Espíritu Santo guiando nuestros pasos, ya sea a esta semana o siquiera a esta iglesia o a este live. Así es que cierra sus ojos ahí donde está y dígale: Padre, gracias por este maravilloso día, gracias por esta iglesia, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por esta semana, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos y vimos tu mover en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Rey Celestial. Que sea ese Espíritu Santo moviéndote a través de cada uno de nosotros, pero que sea esa palabra habitando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste tú, Señor, de nosotros esta semana, de nuestra mano derecha, Señor, ayudándonos, guiándonos, manteniéndonos fuertes y firmes en ti, Señor. Porque fuiste tú, Señor, ese hacedor de caminos, Señor, en nuestra semana, en nuestro día a día, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, que aunque con nuestros ojos, Señor, de carne, Señor, no vemos, Padre, con nuestros ojos naturales, no. Sabemos que con nuestros ojos espirituales tú estás obrando, Señor. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Rey, decimos tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así es, Señor. Damos un fuerte aplauso a Dios, al que vive. Su amor es sin condición. Su amor es grande, eterno y poderoso. Oh sí, Señor. Oh sí, Dios, te amamos. Oh sí, Señor. Gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo,
ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Así es tu amor, Señor, que nos cubre, que nos ama. Tu amor, Señor, que nos perdona y nos redime. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sí, tu amor perfecto, tu amor sin condición, Señor Jesús. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Su amor, Señor, es su amor sin condición por nosotros. Aleluya. Dale un fuerte Aleluya, aplauso. aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive y vive para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, que no apague ese aplauso, porque ese aplauso significa que usted está complacido en la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor en esta mañana. Mi esposa quiere saludarlos, como siempre queremos hacerlo permanentemente. Mi amor, por Amada favor. Iglesia, buenos días. Estamos bendecidos, ¿no? Amén, amén. Dios tiene una palabra en esta mañana. Todos estamos pasando situaciones difíciles. No ha sido fácil este tiempo,
pero vamos de la mano del Señor. Y la palabra nos dice, en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se caerán. Todas aquellas situaciones, problemas, nosotros nos impacientamos y en nuestra carne es normal que nos pase, ¿sí? Pero todo eso que nos está quejando, todos los malignos, todos los perseguidores, Dios tiene cuenta de eso. Y nos da una promesa en el versículo 3 que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces Dios nos está alimentando, nos está consolando con la palabra que es la verdad. Eso les quiero dejar para que nos afiancemos esta semana de esa palabra y confiemos en Él, que Él es el que hace. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Qué buena es la palabra del Señor. Yo también quiero tomar, para comenzar, ese mismo texto. Es una casualidad, bueno, llámelo una casualidad, es una diosidencia, llámelo una diosidencia, pero hoy tenemos que, y quiero orar al Señor por cumpleañeros, y además de eso también por Carolina, que hoy va a estar presentando su IFES. Recuerdan que hoy es el IFES, y eso, yo cuando me acuerdo del IFES, a mí me da risa por la cuestión de que cuando yo me presenté, yo validé el bachillerato, pero cuando yo me presenté, eso es un milagro del Señor. La puntuación más grande en ese momento eran 400 y saqué 367. Para mí eso fue una victoria grande, pero hoy va a haber una victoria mucho más grande. La palabra del Señor dice, Carolina, y por favor, esto es para ti. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así de sencillo. Yo y toda la iglesia la hemos podido ver cómo se deleita en el Señor aquí, alabándolo, cantando, exaltándolo, orando. Su vida hoy en día es un deleite, precisamente porque se está deleitando en Jehová. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que se deleita a sí mismo en Jehová, y Él, dice, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy va a estar allá acompañada de Dios y te va a ir bien en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar por los cumpleañeros y comenzamos con la palabra de una vez. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, bajo el poder de tu palabra, que nos da la seguridad que cuando nosotros confiamos completamente en ti, Señor, tú que eres, Señor, podemos decir que tu misericordia es preciosa, es hermosa, es extraordinaria, y todos los días, Señor, tú nos das de tu misericordia para que la disfrutemos. Gracias por un nuevo año de vida y por sus cumpleaños. Oramos a ti, Señor, para que Elizabeth Vargas, Señor, sea bendecida, sea cubierta por ti, Señor, que su familia completamente, ella en especial, este nuevo año, Señor, vea el gozo en la cual se puede deleitar también en ti por su salud, por su bendición, porque va a ser multiplicada, fortalecida y sobreabundada en todo lo que haga. Bendice, Señor Jesucristo, a las hijas, Padre eterno, de la hermana Beatriz y del hermano Fernando, Casey y Katie, Señor, quienes cumplieron años, Señor, sean bendecidas estas hermosas princesas tuyas, y levántalas, Señor, como hasta el momento lo has hecho, en el temor tuyo. Bendecimos a Steven Borges, Señor, gracias por la vida de este joven, Señor, que ha dedicado la vida a ti, Señor, y permite, Señor, que todo lo que también él haga durante este año sea bendecido y sea prosperado. Gracias, Señor Jesucristo, por la hermana Janet Ávila, por todos esos milagros poderosos y maravillosos que tú le has podido mostrar y que aún le vas a seguir mostrando, Señor. Porque la vida nuestra contigo, Señor, nunca acaba. Tú eres la vida, y cuando tú vienes a nuestro corazón, nosotros tenemos esa condición tan hermosa.
Para el día de hoy, Señor, necesitamos predicar acerca de una palabra que es hermosa y que te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos bendigas y que tú vengas y ayudes al predicador, Señor. Padre, también queremos orar por todo lo que son, Señor, nuestra fidelidad delante tuyo. Lo que son diezmos y ofrendas, Padre, permítenos decirte que te damos gracias por todo lo que ha sido el resultado de esta semana, de nuestras labores, de nuestros trabajos, de los dones, de los talentos y capacidades que tú nos das. Y permite, Señor Jesucristo, que toda empresa, todo negocio, todo trabajo, Señor, que tiene en desarrollo cada uno de los hermanos de la iglesia Aposento Alto Gemil sea multiplicado, sobreabundado y cubierto en bendición, Señor, por ti. Para ti sea honra y gloria. Diezmamos y ofrendamos para ti, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mi hermano, venga hasta aquí un momento y traiga su ofrenda, traiga lo que usted ha preparado para traerle al Señor. No tenga problema, hágalo con toda confianza. Sabemos que Dios tiene cuidado siempre de sus hijos. Ese texto para Carolina. Qué bendición, Caro. Te va a ir muy bien. No solamente te va a ir muy bien, vas a salir gozosa de ver que todas las cosas salieron excelentemente bien. Bien, usted tome su asiento, su puesto y por favor abra su Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A aquel que no tenga una Biblia, levante su mano y le prestamos una. Lucas capítulo 7, bien. Mire, yo quiero decirles a todos, estas historias bíblicas, para llamarlas así, porque algunas son parábolas por la cuestión de que tienen la connotación de que el Señor Jesucristo toma una historia terrenal para poder ilustrarla y en ese momento, en el tiempo en donde Él estaba, era la mejor manera de poder enseñar la palabra del Señor para que muchos entendiéndola entonces llegaran a convertirse y a decirle al Señor Jesucristo, quiero hoy convertirme a ti. Pero hoy en día nos sirven a nosotros mucho más porque usted y yo ya tenemos nosotros la convicción de cómo vivieron ellos, tenemos el conocimiento y la relación de cómo era ese tiempo y lo podemos analizar mucho más tranquilamente. Así es de que vamos a leer la historia, váyase al versículo 36 y vamos a leer desde el 36 hasta el 48 y vamos a leerlo en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en mi Biblia tiene un título, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Ya se imagina usted de una vez. Pero hoy yo no voy a hablarle mucho que se diga acerca de lo que pasó allí. Más bien voy a hacer un recuento de una historia, de una parábola que está contada por el Señor Jesucristo dentro de este escenario. Ahora pongámonos en escena. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos, o sea, se está refiriendo inmediatamente ya por el título a Simón. Uno de los fariseos rogó, ¿qué hizo? Rogó, diga rogó. Este término en el griego lo que significa es que cuando este término no significa rogar de la manera de que te pido. No, rogó es que cuando lo que quiere decir es un término en donde él se ve igual por lo menos o más que la persona que está hablando y entonces sencillamente le ruega diciéndole, oye, Ana Cecilia, te invito hoy a almorzar. Entonces uno dice, wow, el que me está invitando es el pastor, o el que me está invitando es el alcalde, o el que me está invitando es el doctor tal, y entonces como que se ve en la obligación como de decir que así. Eso es lo que significa este término. Quise explicarlo porque es el único término ahí que tiene su intríngulis, pero para que usted lo entienda. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esto de se sentó a la mesa también tiene su explicación, ahora lo vamos a ver. Entonces una mujer de la ciudad que era como pecadora, dígale, bueno, los hombres no van a decir yo soy pecadora, pero las mujeres sí pueden decir yo soy pecadora y los hombres podemos decir yo soy pecador. Oiga, nadie quiere decir eso, ¿ya se da cuenta? Yo comprendo por qué nadie quiere decir, ay, cómo es de difícil llegar uno y de una vez
decir, ay, yo soy pecador. Por favor diga, yo soy pecador. Así, con ganas. Y ahora vas a ver por qué. Dice, al saber que Jesús estaba, esta mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Muchos centran la predicación en esto, yo hoy no quiero centrarla en eso. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, ¿cómo estaba? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, ojo claramente, ¿dijo qué? Para sí, o sea, no lo habló, sino lo pensó. Está bien eso. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, que Jesús lo conoce todo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo inmediatamente, pues claro, como era su invitado, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y esta es la historia, esta es la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué pasaba con ellos? ¿No tenían qué? No tenían con qué pagar, como usted y como yo. Ahora le digo por qué. Perdonó a ambos. Entonces ahora dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, el fariseo, dijo, pienso, le costó mucho, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, el Señor Jesucristo, rectamente ha juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, se le dirigió a ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está, mi hermano. Qué historia tan, dirían aquí en Bucaramanga, tan chévere. Bien, hagamos un análisis entonces rápidamente de esta parábola. Hablemos un poco del contexto. Como les dije, hay que hablar del contexto para entenderlo un poco mejor de esta historia. Y vamos haciendo de una vez aplicativos con el día de hoy, con lo que pasa hoy en día. Esta fue una de las ocasiones, digo yo, notables en que Jesús fue invitado a comer. Estos eventos sociales en ese tiempo nunca fueron intrascendentes, siempre tenían importancia, ya que Jesús con su predicación, mucho más por esto, ¿no es cierto?, había estado denunciando a los fariseos y les había dicho hipócritas, les había dicho serpientes, les había dicho un poco de cosas. Entonces, pues lógicamente ellos estaban pendientes de él. Así que esto provocaba o resultaba difícil creer. Para mí, yo digo que la invitación de este fariseo fuese realmente un gesto amistoso. Le cuesta a uno trabajo creerlo, y a lo mejor yo sí lo que creo es de que él le invitó a su casa para más bien espiarlo y a ver si podía encontrar en él algo malo o que fuera reprochable, como siempre estuvieran buscando en Jesucristo. Ya que a él lo perseguían siempre, dice la Biblia que a él siempre lo persiguieron para acusarlo. Esto en muchas ocasiones sucede igual hoy en día, mis amados. Muchas veces personas, ojo a esta, aparentemente importantes porque tienen plata o porque tienen títulos o porque supuestamente son muy importantes o los han hecho muy importantes por sus estudios o cualquier cosa, con dinero, pues también desean invitar a los hijos de Dios, y no con buenas intenciones a veces, sino con el ánimo de mejorar primero la imagen de ellos
porque pues están comiendo o están invitando a un hijo de Dios. Eso siempre valdrá, siempre. Segundo, para ver si encuentran entre la conversación algo turbio de lo que ellos puedan hablar después, no solamente de la persona que están invitando, sino también del evangelio, de la iglesia. Porque lamentablemente, y ahí es donde llamo un poquito la atención a cada uno de nosotros, tengamos cuidado de lo que nosotros hablamos, porque hay veces que hablamos como seres humanos cualquiera y pensamos que ante una circunstancia podemos llegar y hablar escuetamente de la casa del Señor, y a veces damos nosotros malas informaciones que se vuelven chismes para las personas que no son inconversas, y estas sí salen a decirlo de una manera diferente. Hay que tener mucho cuidado. En aquel tiempo, si uno tenía, y eso es algo que debemos entender, nosotros debemos aceptar más bien la recomendación, una recomendación que hizo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 12. Le dice Pablo a Timoteo: nunca, Timoteo, no permitas que nadie, primero que todo, menosprecie tu juventud. Y vea lo que le dice él: antes, sé ejemplo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? Ejemplo de los creyentes. Vean qué cosas: en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Aquí surge una pregunta, ¿no es cierto? Pregúntese usted, ¿yo lo estoy siendo? ¿Estoy siendo ejemplo en esas 5 áreas? En palabra, 4 áreas: conducta, amor, fe y pureza. Sí, son 5. Aquí cuando vemos la intervención de una mujer, es aquí en donde el escenario nos muestra que una mujer, y además pecadora, interviene en medio de esta comida. Ahora, quiero explicarles, en aquel tiempo, si uno tenía invitados a su casa, los vecinos tenían derecho, ojo a esto, tenían derecho a entrar y quedarse junto a la pared o permanecer en cuclillas mirando, pero no podían hablar. En ese tiempo no hacían comentarios, solo observaban lo que estaba pasando. La mujer entró y ¿qué hizo? Según la palabra del Señor dice que se ubicó ocupando un lugar exactamente detrás del Señor Jesucristo. Ahora, en esos días también es bueno aclarar esto: no se sentaban a la mesa en sillas. Ahí dice que se sentaron a la mesa, es una expresión, pero la mesa no era igual de grande hoy en día como se hacen. ¿De cuánto se hace de alto? 80 centímetros. Aquí tenemos al especialista, al carpintero, a nuestro hermano Jorge. Y una mesa es a 80 centímetros, pero en ese tiempo las mesas más altas eran a 35, 40 centímetros. Por lo tanto, usted cuando entraba, usted se sentaba, era en el piso, sobre como una especie de diván. En las casas más potentes o de potenciados, era como un diván en la cual usted se sentaba y usted quedaba recostado con los pies hacia afuera. Exactamente, yo averigüé, se reclinaban en lechos, en divanes, y en uno de ellos se encontraba reclinado en esta escena Jesucristo, y la mujer pecadora entra y se hace detrás. Jesucristo estaba con sus pies fuera y por detrás, apoyado en su brazo, mientras conversaba a través de la mesa con su anfitrión. Aquí no podemos hacerlo, pero más o menos es así, recostado. La verdad es que ese fariseo Simón no hubiera hablado con esta clase de mujer, jamás. Si hubiera estado ella, por ejemplo, no en su casa, sino en su calle. Recordemos que lo que más se distingue de un fariseo, ¿qué es? A ver si ustedes saben. Cuando hablamos de fariseos, nosotros de inmediato se viene una frase o una palabra a nuestra mente. ¿Cuál es? ¿Ah? No escuché a ninguno. Engaño, mentira, hipocresía, todo esto, ¿no es cierto?
Increíblemente eso es lo que tenemos nosotros en nuestra mente. Y sí es así. Los fariseos, precisamente Dios, el Señor Jesucristo les había dicho hipócritas, serpientes, personas de doble ánimo, de doble moral, de doble manera de vivir. Esta persona, este fariseo, quizás hubiera podido tener tratos con ella más bien como al oscurecer, cuando nadie pudiese verle, pero no tendría nada que ver con una mujer de esa reputación que entró a su casa durante el día. De hecho, la palabra o la ley que ellos se la sabían al derecho y al revés, se lo impedía. Para ellos no sería, para ellos sería una deshonra. Y de hecho dice la palabra que al juntarse en ellos con una mujer pecadora, se contaminarían. Por esto, hermanos amados, es que muchos, y yo se los digo la verdad, como ellos, ni siquiera hoy en día piensan en venir a la iglesia, y mucho menos sostener una relación de hermandad en Cristo. Y le voy a explicar por qué. A ver, ¿quién puede levantar la mano aquí entre los que estamos reunidos, que somos más o menos 32? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no soy pecador? Gracias por la sinceridad y la honradez. Entonces, un personaje de estos nunca se juntaría con un pecador como ustedes o como yo. Según la ley, esto era lo que debía de hacerse. Ay, Señor. Simón el fariseo no mostró en absoluto, esto fue otra cosa que pasó, no mostró, y quiero comenzar a enseñar aquí. Simón, una de las cosas que hizo mal, pero terriblemente mal, es que él no mostró ningún respeto y fue muy descortés con su invitado, el Señor Jesucristo. Le voy a explicar por qué. Si este fariseo Simón hubiera sido un anfitrión educado, correcto, hubiese tenido todas las cortesías que ahí habla que el Señor Jesucristo se las reclama después, y que en ese tiempo se usaban para atender a un invitado, no importaba quién fuera. Habría lavado los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esta era una costumbre que en ese tiempo se tenía. Se contrataba a un esclavo especialmente porque usted se acuerda de que en ese tiempo no tenían zapatos como los nuestros, eran sandalias y los caminos eran polvorientos, y se tenía un esclavo para cuando llegaba el invitado, sencillamente él procediera de inmediato a hacer tres cosas que le voy a decir. Primero, lavarle los pies. Él se recostaba a la mesa y de inmediato llegaba el esclavo y le lavaba los pies. Esa es la primera cuestión. Habría también ungido la cabeza de Jesús con aceite, un aceite aromático que en ese tiempo se usaba para limpiar la cabeza, el polvo de la cabeza y el cabello empolvado y la cara, y esto tampoco sucedió. Fue muy grosero, fue muy descortés este fariseo. Y también dice la palabra que le habría besado. Era la costumbre. Pastor, eran dos hombres, no importa, era la costumbre. Como los argentinos, los argentinos se saludan y vienen y te dan un beso. Son costumbres, la cultura. Allí era costumbre de que el invitado llegaba y se le recibía también con un beso. Se utilizaba un beso de bienvenida, tampoco pasó. Esa era la costumbre de aquella época, pero Simón, el fariseo, no había guardado ninguna de esas formalidades. Yo les pregunto, al ver Jesucristo, que es Dios y conoce los pensamientos de todo, que lo trataron así, ¿qué podría uno de una vez analizar? ¿Será que él quería que estuviese ahí? No, pero sí se nota que de pronto lo que quería era saber cosas de él para ver si lo encontraba culpable. Aquí, como dice el texto,
recordemos que comienza la historia diciendo que él le había rogado para que comiese con él. Y es donde uno comienza a pensar, ¿por qué muchas veces personas no cristianos, sobre todo, a veces ruegan tanto para que uno tenga una cita con ellos? Y yo no estoy hablando de citas de predicación, porque esas nos las va a dar Dios siempre, sino yo estoy hablando de situaciones que a veces pasan con estas circunstancias. Ahora, mientras la mujer permanecía a los pies del Señor Jesús, ¿cómo estaba ella? Dice la Biblia que estaba ¿cómo? Llorando, porque sus pecados habían sido ¿qué? Perdonados. O sea que ella reconocía que ella era una mujer pecadora, pero ella estaba muy agradecida, estaba muy feliz, muy gozosa, porque sus pecados habían sido perdonados. Ella no pudo contener sus emociones, estaba agradecida, comenzó a humedecer los pies de Jesús. Esto la impulsó a llorar, y el texto que se traduce ahí del griego es de que lloraba a cantidades, que caían las lágrimas sobre los pies del Señor Jesucristo. Y como no tenía con qué secarlos, dice que se soltó su cabellera, seguramente secando los pies de Jesús con sus propios cabellos. Una escena de muchísima importancia en adoración. Así lo relata la Biblia, dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero recuerde que yo dije que no íbamos a hablar de esto. Como la hipocresía de los fariseos nunca les dejaba pensar algo bueno, porque eso es lo que sucede con alguien que tiene una mente podrida, cuando el fariseo la vio secando y besando los pies del Señor Jesucristo, dice la palabra claramente que cuando el fariseo, versículo 39, cuando el fariseo vio esto, que le había, como que le carcomió la cosa, y dice que dijo para sí, o sea, no habló, sino pensó. Y esta palabra también, ¿qué quiere decir? Es despectiva. Se le hubiese dicho, oiga, Jesucristo, ¿no? O hubiese pensado, Jesucristo tal cosa, pero dice que pensó fue y me gusta cómo quedó, porque esto significa menosprecio, esto significa que este fariseo dudó del Señor Jesucristo. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es una pecadora. Esta mujer, mis hermanos, se parece a nosotros, ¿cierto? Lo estoy cogiendo. Esta mujer se parece a nosotros, ¿cierto? Pues nosotros también, usted y yo, los que estamos aquí, que creemos en el Señor Jesucristo, éramos. Usted y yo también hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Lo que sucede es que Jesús ya nos rescató y ahora somos hijos de Dios, aleluya. Pero usted y yo nos parecemos a esta mujer. No lo dude. Notemos que dijo para sí, o sea que para mí, comienzo yo a decir, este es un cobarde, no fue capaz de hablar. Los hipócritas son así a veces. Por lo general, los fariseos, los hipócritas, nunca hablan haciendo conocer sus pensamientos, mis hermanos. Lo que no saben es que Dios, y esto es hermoso que usted lo vea aquí, siempre los descubrirá. Dios va a descubrir a todos aquellos que han tramado y que han dicho algo ahí, solitos, y que piensan que como no hablaron, Dios los va a descubrir. Esto es lo que Jesús nos enseña aquí, es otra enseñanza, que a la gente que es así debemos nosotros confrontarlos. Miremos lo que pasó en Lucas 7:40, dice, entonces respondiendo Jesús, y aquí queda la acción. Jesucristo, como conocía lo que es el pensamiento de él, de una vez él sí no se quedó callado. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte.
Y él pensó seguramente que era algo bueno, y él sacó pecho, ¿no? Yo me imagino que ahí sí sacó pecho y dijo, di, maestro. ¡Wow! Qué hipócrita, ¿cierto? Maestro, ahí sí le dijo maestro. Yo me pregunto si Simón hubiese conocido que Jesús había escuchado lo que él había dicho para sí, le hubiese dicho maestro. Pero como él no sabía que él era Dios, sino era únicamente alguien a quien ellos odiaban, no pudo ver, no pudo sentir esto. Esto nos enseña a que no creamos, yo le llamo así, a los sobachaqueta. Muchas veces la gente que le soba la chaqueta a la gente, o voy a decirle como debe ser, a los aduladores, a los que andan adulando a la gente. Vea lo que dice la Biblia de esta gente. En Proverbios 29, versículo 5, miren lo que dice la Biblia. Dice, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Y esto es importante que usted y yo entendamos este versículo. Cuidado, mis amados hermanos, con los que adulan. Siempre los que adulan van a querer tenderle una trampa a quien están adulando. Ahora, esto no quiere decir de que yo no pueda llegar y decirle, Gabriela, qué bonito cabello tienes. No, es que eso no es una adulación, es una realidad. Las cosas se van a conocer porque los hipócritas son, por lo general, como lo hemos dicho aquí, mentirosos. Tienen una doble moralidad. Es increíble. En Marcos 10, y esto me acuerda a mí, ¿se acuerdan ustedes? En Marcos 10, les voy a leer una historia. Aquí dice, cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se le arrodilló ante él y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? La pregunta de mucha gente, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno primero? Solo Dios es bueno. Como para ver si era que él sabía también. ¿Tú sabes los mandamientos?, le preguntó Jesucristo. Y esto es lo que preguntamos los pastores. Usted ora, usted lee la palabra, usted conoce la Biblia un poquito. Y este le contestó, Jesucristo le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá. Él le preguntó a Jesucristo. Y el hombre dijo, maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Este nos salió más adelantados que nosotros. Le contestó a Jesucristo que él los estaba cumpliendo y desde joven. Y vea lo que pasa, dice, Jesús lo miró con afecto y le dijo, te hace falta una cosa. Esta es la misma palabra que le está diciendo aquí al fariseo también con la pecadora. Te digo una cosa. Y aquí le está diciendo también, te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y la Biblia deja un relato que dice, el hombre quedó muy desilusionado, dice la Biblia, por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Ahí es cuando el Señor Jesucristo dice algo también que es cierto hasta el día de hoy. Cuán difícil les va a ser a los que tienen como Dios el dinero entrar en el reino de los cielos. Y no es porque no podamos tener, no, Dios nunca se va a cansar de darnos. Y aquí donde Jesús le suelta, aquí en la parábola, y ahora le cuenta la parábola, y por eso surgió la necesidad de que Jesucristo le dijera a Simón el fariseo esto. Un acreedor tenía dos deudores. Mis amados, aquí Jesús en el relato de la parábola está hablando de ellos los dos, de quien tiene ahí, de Simón el fariseo y de la pecadora. Ellos son los dos deudores. Uno representa legítimamente a la mujer pecadora, que de paso, vuélvame permitirme decirle y corregir, esta mujer pecadora, yo quiero que ustedes todos sepan que no es ni María Magdalena como se predica en algunas otras oportunidades, ni tampoco es María la hermana de Lázaro. Tendría que tener otro tiempo para poder explicarles esto y mostrárselo por la Biblia. Esto solamente lo hago es para corregir porque muchos han enseñado que sí es una de ellas. Y no, esta es una María de la ciudad y de hecho que dice que es pecadora.
Ninguna de ellas es. Entonces, uno de los deudores de la parábola representa a esta mujer pecadora, que a la vez representa a quienes están, como usted y como yo, eternamente agradecidos con Dios por el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Eso representa a esta mujer, y el otro representa al fariseo, a Simón, que a su vez representa también a todos los que menosprecian el perdón de sus pecados y no son agradecidos con Dios, son tacaños con su mismo carácter. No estoy hablando de plata, sino con su misma manera de ser, y eso se nota. Uy, tienen la misma actitud del fariseo de la parábola. Hay otra parábola de por sí que nos muestra esto, la del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan ustedes? Que oraba, dice, comparándose: gracias Dios porque no soy como este publicano. ¿Se acuerdan ustedes de ese fariseo? Y como aquel otro. Y siempre estos fariseos siempre lo harán para ocultar sus faltas y pecados. Se van a encubrir y se van a ocultar tras de los demás, porque se van a querer comparar con aquellos que ellos piensan que son más pecadores. Ay, Señor. Y el otro antes decía era: Señor, soy pecador, perdóname. Y Jesús dice y pregunta en esta parábola: ¿cuál de estos dos crees que salió justificado delante de Dios? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor Jesucristo? El que se arrepintió. Y es igual, si el pecador no se arrepiente, hermano, así diezme, ayune, venga, no, haga lo que haga, así haga buenas obras, llevando mercados de hecho a los pobres o haciendo hospitales, ni estos son los que no se lavan, no se han lavado ni se van a lavar con la sangre de Cristo. No les sirve de nada a estos fariseos. Sigamos, el versículo 41 entonces dice: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Aclaro esto para que se sepa. Un denario era el salario de un día, o sea, lo que hoy representa 32.282 pesos colombianos, según entiendo. O sea que uno debía más de 16 millones y el otro más de 1.600.000. Yo creo que aquí hay una diferencia bien grande entre una deuda y la otra, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden notar. Pero los dos estaban endeudados, eran deudores, como lo hemos dicho, como tú y como yo, que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Deudores, usted y yo también somos, y como ellos no tenemos con qué pagarle a Dios. No podemos pagar nuestra salvación. ¿O aquí hay alguien que pueda pagar la salvación? No hay nadie. La salvación no tiene precio. El precio que valió la salvación nuestra es la de la sangre de Jesús. 42 dice: y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué dice que hizo Jesucristo? En la historia, Jesucristo, ¿qué dice que hizo este prestamista? Perdonó, ¿a cuántos? A ambos. Como Dios también quiere perdonar a todo aquel que se acerca a Él, que se humilla a Él. Aquí se muestra, mi hermano, la misericordia de Dios para con quienes no tenemos con qué pagar. Y como nosotros no tenemos con qué pagar, pues entonces nos toca que acercarnos a Dios. Y ahí es donde le pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto se lo preguntó a Simón: ¿cuál de ellos amará más al acreedor, al que le perdonó? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Este fariseo aún no había perdido, digo yo, el sentido común, como en alguna ocasión lo leímos. Por lo menos tenía lógica. Y él le dijo, Jesucristo le dijo: rectamente ha juzgado. Pero ojo a esta apreciación del Señor Jesucristo. Le dice, en otras palabras, es como si Jesús le hubiese dicho: Simón, no eres bruto, no eres ningún tonto, sabes juzgar rectamente y por lo menos en esto no te estás equivocando, pero no más en eso. ¿Por qué? Los fariseos, hermanos, eran gente que en ese tiempo se podía considerar como gente élite, gente de farándula, gente que se reunía con lo más de ese tiempo. Eran los más preparados, pero esto nos enseña claramente, esta respuesta, esta escena, que aunque seamos nosotros muy estudiados, con títulos, con PhD,
si no juzgamos rectamente, siendo Cristo el Señor de nuestras vidas, pues nada va a pasar con nuestras vidas tampoco. Usted y yo sabemos que Cristo es la plenitud de nuestra vida, y sin Él o alejados de Él, nada podemos hacer. No es un asunto de títulos, no es un asunto de dinero, sino es un asunto de poder acercarnos a Dios. Jesús se vuelve ahora a la mujer, llamándole la atención al fariseo, y dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón. O sea que es como si hubiese estado aquí, voy a colocarme aquí, allí está el fariseo y aquí está la mujer, y es como si él, mirando a Simón, se vuelve también a la mujer. Y lo hermoso es que cuando él se vuelve a la mujer, a mí me gusta esta palabra, y llega él y le dice al fariseo, ¿ves a esta mujer? Señalándola, ¿ves? Aquí yo quiero detenerme para enseñarle algo. Aprendamos que este nivel de confrontación tan excelente del Señor Jesucristo, no tuvo ningún temor de tenerlo ahí, y llega y señala a la pecadora y dice, ¿ves a esta mujer? Simón, ¿lo ves? Y yo quiero hacer una pregunta, ¿será que Simón no la estaba viendo? Claro que sí. Pero aquí está la enseñanza del Señor Jesucristo para uno confrontar. Pues solo que Jesús nos enseña que es así como muchas veces tenemos nosotros que mirar a la gente, a los fariseos, a los que son hipócritas. Y con esto Jesucristo le está haciendo saber a Simón que él estaba juzgándola de antemano y sin ni siquiera conocerla. Que eso fue lo que pensó cuando dice que pensó para sí mismo. ¿Se acuerda lo que dijo? Este como que no es profeta, porque él no sabe con quién se está metiendo, con esta mujer que es una pecadora. Y es tremendo, porque esto fue lo que él dijo. Ahora, ¿por qué está haciendo esto? Porque el fariseo está negando completamente la omnisciencia de Jesús. ¿Usted sabe qué es la omnisciencia? La omnisciencia es que Él todo lo sabe, todo lo conoce, y que usted y yo, como dice la Biblia, no podemos engañarlo, y la palabra del Señor dice que a Dios nadie lo ha engañado jamás. ¡Qué bendición tan grande! Aquí viene algo que entonces yo quiero que usted entienda. Simón no pudo ver más allá de su juicio, de lo que pensaba sobre la mujer, pero a diferencia de ella, él sí se había comportado muy groseramente. Entré en tu casa, dice Jesús, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, y no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Hermanos, que Dios nunca encuentre absolutamente nada a usted y a mí que reprocharnos en nuestra vida, como lo está haciendo aquí con Simón. Eso sería muy terrible, ¿sabe? Sin embargo, nosotros somos deudores de Dios, deudores de Cristo, pues cuántas cosas hemos dejado de hacer para Jesús, comenzando por hacer su santa y preciosa voluntad, lo cual demanda toda nuestra vida. Y como el fariseo, yo pregunto, ¿por qué estamos dejando de hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer? Hay veces que nos comprometemos a hacer cosas, y sobre todo, no solamente con Jesucristo, con nuestra vida, nos comprometemos con Dios y le decimos, Señor, yo creo en ti, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, y a la larga terminamos nosotros no haciéndolo. Hay veces que nos comprometemos nosotros con la iglesia, voy a hacer esto o aquello, y a la larga siempre se nos olvida y no lo hacemos. Qué tristeza. Y yo quiero que recordemos algo, y yo quiero recordárselo hoy a usted, este texto, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vea que es un texto desde la antigüedad, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Miqueas 6, 8, dice, y colóquelo para usted, hombre, colóquele el nombre, oh Wilson, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente qué? Tres cosas. ¿Solamente qué?
hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Dios nos pide tres cosas: hacer justicia, o sea, que nosotros podamos ser justos, obrar correctamente. Así, Simón, como cuando Jesucristo le preguntó, ¿quién ama más a su acreedor que lo perdonó? Y él tuvo por lo menos inteligencia para contestar: el que más le perdonó. Pero que seamos justos, porque nosotros muchas veces no juzgamos rectamente. Nuestra vida a veces está llena de injusticia, porque queremos pensar lo primero que viene a nuestra mente. Mi hermano, y nosotros tenemos una mente, con mucho respeto lo digo, la misma Biblia lo dice, nuestro corazón está podrido. Si no llegamos ante Dios y lo cambiamos, no pasa nada. Lo segundo que pide Dios es amar la misericordia, que es lo mismo que Dios hizo con nosotros, darnos lo que nosotros no merecemos. Aquí, ¿cómo lo demuestra el Señor? ¿La pecadora merecía algo? No, llegó hasta de por sí a una fiesta en donde no la habían, como usted y como yo. Nosotros estamos aquí, los que eran salvos, era el pueblo de Dios, era Israel. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino y en los suyos no lo recibieron. Y ahí es donde usted y yo entramos por la obra de la gracia del Señor Jesucristo. Lo tercero que dice es humillarse ante su Dios. Recordemos que Jesús está presente en nosotros, que usted y yo lo llevamos en nuestro corazón. A mí me preocupa la falta de respeto, al igual que este fariseo Simón, que muchos de nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo así? Mi hermano, hemos dejado entrar prepotencia, orgullo y soberbia a nuestra vida. Yo comprendo que de pronto no debería ser así. Pues así, pues yo le digo la verdad, casi todos tienen miedo del transporte, pero viven cerca. Otros tienen miedo a salir, que porque de pronto está en el aire. Estoy hablando de lo que está pasando en este momento. Y siempre nosotros le estamos sacando disculpas al Señor. Qué cosa tan tremenda. Humillarse ante su Dios. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15, 58? Dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le decía ahorita a Ana Cecilia, que estuvimos hablando ahí antes de que ella saludó, le decía, todos nosotros, los seres humanos, indistintamente, siempre queremos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre lo mejor está como cuesta arriba. Y es ahí donde Dios nos prueba, sobre todo a nosotros los cristianos. Esta es una verdad que usted y yo, mi hermano, debemos tener en cuenta. No como Simón, el fariseo, pues él, como hemos visto, nunca amó a Jesús, lo irrespetó, lo menospreció, pero veamos a alguien que sí nos enseña esto también, como lo hizo la mujer pecadora. Y yo quiero terminar con este texto para que lo leamos. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Este también es un representante bueno, un buen testimonio, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Una persona que antes, al contrario, como él también era fariseo y era un docto de la ley, él mataba a cristianos. Él pidió cartas a los gobernadores porque él creía que estaba haciendo bien, y él cogía a los cristianos de esa época y los llevaba, dice la palabra del Señor, arrastrados de sus cabellos, y se los soltaba a los soldados romanos para que los mataran. Y él pensaba que estaba haciendo bien. ¿Usted lo quiere leer conmigo? Qué bonito es que nosotros podamos llegar a dar el testimonio como Pablo lo da. Mire cómo dice ahí aquí, versículo 12, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo comienza diciendo, esto es lo que le hace falta a muchos cristianos. Él dice, doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció. Muchos cristianos no son agradecidos. Y yo estoy diciendo muchos cristianos, no estoy diciendo usted. Bendito sea el Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y vea cómo lo dice él, porque me tuvo como por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea,
Qué lindo, Dios es fiel, Dios si te tiene llamado a ti para predicar la palabra del Señor, mi hermano, usted se puede esconder debajo de la tierra y Él te va a sacar de allá. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, habiendo yo, dice Pablo, habiendo yo sido como, antes ¿cómo era él? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui, dice él, fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Él no conocía de Jesús, lo hizo por ignorancia. Como usted y como yo, todos los pecados que nosotros hemos cometido antes del Señor Jesucristo, los hemos hecho por ignorancia. Yo le decía que días a alguien que estuvo hablando conmigo, lo difícil hoy en día para los muchachos, para los jóvenes, es que, hermano, este mundo está tirándolos cosas serias. Y no se trata de hablarles de religión, no es religión lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere tener con nosotros es una relación. Y qué bonito que lo podamos entender. Y ahora dice Pablo, pero la gracia, ¿qué fue lo que lo salvó a él? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos por gracia. Este es Pablo, y como todos nosotros, era también deudor a Cristo, como la mujer también pecadora, igualito. Ella fue perdonada y usted y yo también hemos sido perdonados. Todos tenemos un pasado, mi hermano, un testimonio en donde Jesucristo ha mostrado su misericordia en nuestra vida. Nosotros no nos merecíamos nada, pero Él nos cubrió con su gracia. Bendito es el Señor. Démosle un aplauso a Dios. Ahora vea lo que dice Pablo. Pablo ahora termina diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Esto es lo que usted y yo debemos hacer ahora, testificar, decirle a todo el mundo, Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y Él dice, de los cuales yo soy, ¿qué? No le da chante. Esta palabra en el griego significa el peor. Mire, yo cuando doy mi testimonio o cuando las personas piden de que yo les cuente el testimonio, yo siempre les digo, yo antes de recibir a Cristo Jesús en mi corazón era una porquería. Porque cada uno de nosotros, mi hermano, sin Cristo estamos perdidos. Ve el versículo 16, dice, pero por esto, ahora dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, otra vez, o sea, el peor, toda su clemencia. Para ejemplo, ¿para qué lo hizo? Para ejemplo, eso es lo que usted y yo debemos de cuidar, el testimonio, que nadie tenga algo que decir de nosotros, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sabe que detrás suyo de pronto está su hijo, de pronto está su hija, de pronto está su esposa, de pronto está su esposo, de pronto hay muchos en la familia que están esperando que usted se comporte de verdad como un verdadero cristiano para poder creer en Cristo. Pero ante todas y ante muchas circunstancias hay veces que nosotros cedemos de inmediato, como Simón el fariseo, solamente apariencias. Y dice el 17, por tanto el Rey de los siglos, tan lindo esta manera de terminar, dice Pablo, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Mis amados hermanos, amados, yo espero que usted y yo hoy, a través de esta palabra escuchemos una vez más la voz de Dios. Hoy nos está diciendo Dios a nosotros, como se lo dijo a la mujer pecadora. Él termina diciendo en el versículo 48, dice que se volvió a ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Démosle gracias a Dios por esto, ¿no es cierto? Porque es que además de este asunto, el 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea, todos los demás, los discípulos y todos los demás, comenzaron a decirse entre sí, oiga, ¿quién es este? Y hablaban de Jesús que también perdona pecados. Y yo le voy a decir, siempre será este el gran problema de todos los incrédulos.
A los incrédulos les cuesta trabajo que sea tan fácil ser uno un verdadero hijo de Dios. No se necesita cambiar de religión, no se necesita, sino única y exclusivamente, dice la Biblia, creer en el Señor Jesucristo, que por amor Dios lo envió, su papá lo envió a morir en la cruz para que usted y yo hoy en día, con tan solo creer, entonces nosotros tengamos vida eterna. Dice que al final, dice el versículo 50, pero él dijo a la mujer, y vuelve y le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Efesios 2:8 dice, mi hermano, que nosotros somos salvos es por gracia. Oremos al Padre, dándole gracias. Padre, te damos gracias. Queremos ser como el apóstol Pablo, Señor Jesucristo. Que podamos llegar y levantar nuestra voz hacia ti, Señor, diciéndote, doy gracias al que me fortaleció. A ti, Señor Jesús, porque tú fuiste el que moriste en la cruz. Tu palabra dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste y nos diste vida eterna. Señor, hoy nos enseña a través de este relato, en donde vemos, Señor Jesucristo, que a Jesucristo, como muchos de nosotros, muchas veces nos va a tocar que vivir circunstancias en las cuales nos damos cuenta por el accionar de la gente, fariseos, hipócritas, Señor, que muchas veces no quieren hacer cosas con nosotros, pero les tocó por obligación. Pero Señor, permítenos tener ese carácter tan hermoso de ser como la mujer pecadora, que no tuvo ningún problema. Ella entró a la casa, sabía que Cristo estaba ahí, y usted y yo, mis amados hermanos, y todo aquel que me escucha por Facebook, y todo aquel que está en YouTube, Señor, permíteles entender a todos que necesitamos del Señor Jesucristo, y que no importa en dónde se encuentre, nosotros podemos ir en busca de Él, porque siempre lo alcanzaremos. Y lo mejor del mundo, Él siempre nos va a perdonar, como lo hizo con esta pecadora, que le perdonó todos sus pecados. Que nunca seamos, Señor, como Simón el fariseo, que nunca amó a Dios, porque en la parábola, cuando Él cuenta, Señor, acerca de los dos deudores, nosotros somos esas dos clases de deudores. No tenemos con qué pagarte a ti, Señor, el perdón de nuestros pecados. No es por obras, no es por méritos, no es por nada que hagamos, Señor. Es por creer en ti. La salvación, Señor Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que nosotros hemos sido salvos gracias a la generosidad tuya, porque hemos tenido fe en ti. Es por medio de la fe. Y que nosotros no nos hemos salvado a nosotros mismos. Que la salvación, Señor, es un regalo de parte tuya. Que la salvación no es algo que nosotros hayamos conseguido o nos hayamos ganado. Pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo, Señor. Nosotros somos obra tuya, dice tu palabra. Creados ahora en Jesucristo para realizar ahora sí muy buenas obras que ya tú habías preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Permítenos ser esos pecadores que han sido perdonados y que han sido restituidos y que han sido restaurados por ti y por tu Santo Espíritu. Permítenos darte siempre lo mejor. Permítenos traerte el frasco de alabastro. No importa cuánto aprecio tenga. No importa, Señor. Permítenos siempre, Señor, estar llorando y quebrantados delante de tu presencia. Permítenos amar tu palabra, leerla, orar en todo tiempo. Permítenos, Señor, aún con todo lo que nosotros tengamos, enjugar tus pies, limpiarte, asearte, lavar tus pies, Señor, y lavar los pies de los demás. Porque muchas veces no lo hacemos. Somos egoístas y únicamente nos queremos lo que de forma personal hemos anhelado. Permítenos pensar en todos los demás. Señor, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada familia aquí representada en esta mañana, en esta tarde. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que
Aposento Alto Gemir siempre sea bendecida. Que esta semana que comenzamos sea una semana de gran bendición para todos. Señor, que piensen todos aquellos que pueden reunirse, Señor, que vengan, que no esperen a que el enemigo les va a colocar siempre, Señor, el anhelo y el deseo de quedarse allá cómodos y en una formalidad. Pero, Señor, permite incomodarlos, porque llegará el tiempo, dice tu palabra, en la cual no sufriremos la buena doctrina, Señor, y entonces no tendremos de pronto todas estas oportunidades que tenemos hoy en día. Nos refugiamos en ti, Señor Jesús. Nos refugiamos en ti, Señor Jehová Dios. Nos refugiamos en ti, Espíritu Santo. Bendigo al hombre, bendigo a la mujer, a los jóvenes y a los niños. Aposento Alto Gemir es una iglesia, Señor, que está hecha para la oración y para intercesión de todos los santos. Bendito eres tú en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el pueblo de Dios dice, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Espero que el propósito de esta parábola, mi hermano, se cumpla en cada uno de nuestras vidas. Bendiciones del Señor, nos vemos. Recuerde que el viernes usted también puede venir por la noche. Estamos en una serie de conferencias de matrimonios excelente. Y el día miércoles, sí es virtualmente, la escuela bíblica. Bendiciones del Señor.